Bien, vamos a empezar esta clase, esta grabación de la clase de acotaciones con la presentación aquí de estos elementos aquí que son más generales sobre acotación. Bien, en acotación tenemos que empezar por aquí para definiendo las partes de una acotación o de un dímero o de una dimensión, ¿verdad? Bueno, la hemos nombrado acotación, así que vamos con acotación. Las partes son, yo tengo aquí una línea, aquí otra, que pertenecen a esta acotación que dice 80, que dice punto 80. Sobre esa que está aquí, vamos a definir algunas partes. Por ejemplo, la línea que va desde el sólido, mejor dicho, desde la figura, desde esto que está aquí, que es el dibujo original, ¿no?, que voy a acotar, esta línea que va aquí, que me determina de dónde a dónde. Hay una aquí y otra aquí. Esas líneas que van allí, que son parte de la acotación, se llaman las líneas de extensión. Entonces, de aquí en adelante en la clase y lo demás, nosotros ya vamos a saber que cuando decimos línea de extensión, es este tipo de línea. Nótese que el espesor y la intensidad de las líneas del dibujo son más fuertes, tanto en espesor como en intensidad, que las líneas de la acotación. ¿Por qué? Para que no haya una confusión entre la línea del dibujo y la línea de acotación. Entonces se hacen más delgadas y con menos intensidad. Bien, esta es la línea de extensión. Después tenemos la línea de dimensión. Es la que va, en este caso, de aquí hasta acá, que es la que une a las dos líneas de extensión. Esta es una línea de extensión, esta es otra de esta. Esta que está aquí es la línea, aquí está indicada de dimensión. Otro elemento de las acotaciones es el extremo de las líneas de dimensión. En el extremo de la línea de dimensión nosotros en este momento hemos puesto lo que normalmente se pone, pero que en los dibujos de civil, de arquitectura o de civil, no se usa exactamente esta cabecita de flecha. Se usa otra que la vamos a ver ahora en la otra lámina. Pero bueno, esto que está aquí es el extremo. Esto es lo que se pone en el extremo, que esto varía. Puede ser cabeza de flecha, puede ser un punto, puede ser la flecha, pero no rellena, sino transparente. Y bueno, hay otras que la vamos a ver ahora en la otra. Pero este es el extremo de las líneas de dimensión. Lo otro es la cifra, ¿verdad? Esto que hay aquí. La cifra de esta acotación que hay de aquí a aquí. En este caso es de aquí dice punto 80, bien. Entonces, la cifra es otra. Sobre la cifra y sobre algunas otras cosas vamos después a puntualizar más en otra lámina que vamos a ver. Pero en esta solamente estamos diciendo las partes, la extensión, dimensión, el extremo de las líneas de dimensión y la cifra. Esas son las partes de la acotación. Y siempre que menciono esto, digo que, por ejemplo, en AutoCAD, estamos en un dibujo que es a mano, pero en AutoCAD todo esto se configura. Los que conocen AutoCAD saben que todo esto se configura. El grosor de esta línea, la intensidad, el tamaño de estas cifras, todo eso se configura. Bien, nosotros ya ahí tenemos las partes, los componentes de una acotación. Bien, vamos a seguir con este mismo esquema que está aquí, que hice a mano, para decir algo más de esto. Ya dijimos las partes, vamos ahora a ver otras cosas. Por ejemplo, hay algo que lo voy a mencionar de una vez porque se me puede quedar después. Y es que las dimensiones estas, por ejemplo, aquí tengo 280, aquí tengo 1,50, aquí tengo 2, no se deben repetir. Por ejemplo, yo puse esta para poder hacer esta observación.
Y la observación es que si yo tengo aquí que esto mide 2 metros de aquí a aquí, y de aquí a aquí mide 2,80, ya yo tengo esa. Entonces no necesito ponerla. La técnica de acotar dice que yo no debo repetir dimensionamiento. Esta la necesito. Y si pusiera esta y esta, entonces no pongo .80, ¿verdad? Porque digo 2,80 menos 2 me da esta que está aquí, porque ya la tengo total. Eso tengo que considerarlo, pero así como está, no debe ser, porque estoy repitiendo 2,80 con 2,80. Sumando esto me da 2,80. Miren que aquí yo tengo 1,50. Aquí tengo 1,50. Y acá tengo 60. Yo no tengo que poner esta. ¿Por qué? Porque yo sé que 1,50 menos 60 me va a dar 90, ¿verdad? Entonces de aquí a aquí ya es 90, aunque no lo ponga. El que va a leer el dibujo sabe que eso ahí es 90 porque inmediatamente resta 1,50 menos 60 y ese es el total, me da 90. Entonces es importante saber esto de que no repetir. Cuando yo me encuentro con algunos dibujantes que no han pasado por estos cursos, porque definitivamente que hay algunos dibujantes, sobre todo en AutoCAD, que no han pasado por un curso en donde se dan este tipo de principios, esto. Entonces ellos ponen esto, ponen eso y llenan esto de dimensionamiento. Ahí me doy cuenta yo de una vez que nunca han pasado por un curso de esto ni han visto qué es la acotación. Ellos saben que la herramienta en AutoCAD se la usamos y ponemos de aquí a aquí y nos da esa y nos da esta y es fácil, nos da esta y nos da esta y nos las da todas. Y nosotros en un momento llenamos todo. Bien. Ok, sigo entonces con otro. Por ejemplo, el tamaño de la cifra. Bueno, sí hay una tablita por ahí, sobre todo en AutoCAD, que dice los tamaños de las cifras de acuerdo a la escala que estoy usando del dibujo. Pero cuando es a mano, como nosotros estamos haciéndolo acá, no tenemos eso, ¿verdad? Porque sí tenemos la escala del dibujo, pero no sabemos la escala inmediatamente a esa escala, el tamaño. Entonces nosotros lo tenemos que hacer visual, ¿verdad? Tenemos que poner una cifra como esta, como esta que está aquí. Miren que todas no están del mismo tamaño, pero están más o menos para este tamaño de dibujo, para este tipo de dibujo. Y no poner, por ejemplo, esto que está aquí. Que en esta medida de aquí a aquí, yo le pongo un número tan grande, ni tan chiquito que no se vea. Eso incluye, eso me pone de una vez a comentar lo de las flechas. Cuando yo voy a hacer esas puntas de flecha, yo tengo que hacerlas de acuerdo al tamaño del dibujo, igual que la cifra. Y no hacer una flecha de este tamaño para un espacio como este, porque es más, ya aquí no me queda espacio para la cifra, casi, porque la flecha la hice muy grande. Entonces el dibujo técnicamente se daña si yo hago esas cosas. Entonces yo tengo que tomar en cuenta varias cosas aquí para que mi acotación, que es parte importante del dibujo, quede bien, que se acomode bien con el dibujo, ¿no? Que técnicamente esto se haga así. Bien, eso en cuanto a esto. Vamos ahora con estas copias que recorté por ahí de un libro. Bien, vamos a ver aquí. Entonces dice posición de la cifra en las cotas. Bien, allá lo vimos, pero solamente lo vimos. Aquí lo voy a comentar. Nosotros tenemos cotas que son acotaciones que son verticales, horizontales, inclinadas incluso, ¿no? Entonces la posición de la cifra, ya no estamos hablando de tamaño, allá anteriormente hablamos de tamaño. La posición de la cifra debe ser centrada con relación a la línea de dimensión, ¿verdad? Aquí está centrada, aquí está centrada. Primero, debe ser centrada. Esa es la posición, ¿verdad? Y además de eso, ella debe estar sobre la línea, pero fíjense que no está unida, no está pegada a la línea, ¿ves? Está ligeramente arriba de la línea, no se pega a la línea. Incluso acá cuando lo vimos, mire que yo no la pegué a la línea y está hecha a mano, ¿eh? No la pegué a la línea, no la pegué a la línea, ¿no? Ni la pegué a la línea. Así que eso es así. Así que eso es la posición de la cifra, centrada y lo demás. Hay ocasiones, cuando digo la posición, hay ocasiones, por ejemplo, como en los
en algunas plantas arquitectónicas que hay que llenar. Esto porque tiene pocas dimensiones, pocas acotaciones, pero es un dibujo que tenga muchas acotaciones, como una planta arquitectónica, por ejemplo, dibujada en un plano, que hay que poner cantidad de acotaciones. A veces la cifra me molesta para una que me va a pasar, vamos a suponer que me pasara una línea por aquí, para otra acotación por allá. Entonces me va a molestar la cifra y con esto me va a quedar. Entonces yo puedo correr mi cifra y ponerla por acá. Puedo correrla, o sea, a mano la corro si es a mano, ¿verdad? Si es a máquina, si es en AutoCAD, también la puedo correr y quitarla de ahí. Pero si no hay este problema, entonces ella debe estar en el centro. ¿Ya? Entonces, aquí voy a aprovechar también Bien, vamos a ver esta que está aquí. Esto que está aquí es lo que yo le decía acá cuando hablé de las puntas de flecha. Cuando hablé de las puntas de flecha, estas son las puntas de flecha, ¿verdad? Aquí hay otras que no son rellenas como esta. Aquí hay otra, hay una que... Estas son iguales, ¿no? Pero aquí hay una que mírenla como es, ¿no? O sea, que no está cerrada, también se puede usar. Estos son ejemplos, ¿no? Y aquí abajo yo encerré estas dos, porque estas dos extremos de la línea, esta es la línea de dimensión, ¿verdad? Esos dos extremos que acá lo vimos con flecha, lo podemos hacer con una línea oblicua como esta, una línea oblicua o un punto. Incluso esto existe en AutoCAD, pero acá en el dibujo a mano, en el dibujo lo hacemos así, y esa línea me va a determinar igual que la flechita de aquí a aquí. Cuando uso la flechita, la línea de extensión, que es esta, mire, la punta de flecha no va a pasar para acá, ni va a pasar después de la línea de extensión. Mire que las puntas de flecha no pasan de la línea de extensión, ninguna. Sin embargo, esta y esta sí pasan, ellas pasan allí y aquí. Un poquitito allí que se vea que no llegan, porque como estas no tienen punta que llega, esta tiene punta y punta y punta que llega técnicamente. Entonces, estas se pasan un poquito, ¿eh? Y estas se utilizan así. E incluso en AutoCAD, ese pedacito que está aquí se configura. De aquí a aquí, de aquí a aquí, yo le pongo cuánto quiero que salga. Cuánto quiero que salga aquí y aquí. Eso se configura. Entonces, eso para que viéramos los extremos de las líneas de dimensión. Bien. Dejar esto abajo para que no... dice, aquí dice tipo de extremo, pero solamente está el de la flecha, ¿eh? Tipo de extremos de línea de cota. ¿Por qué? Porque este libro, donde yo saqué esto en los libros, normalmente el dibujo es de piezas, no es de partes propiamente de civil, de una elevación, de un detalle de estructura, de esas cosas, no, sino que esto es como una pieza, ¿verdad? Entonces, aquí, este dibujo que se usa más en dibujo mecánico, en cuestiones mecánicas y de carpintería y estas cosas, entonces ahí sí uso, mire, la flecha, ¿no? Uso la flecha, pero en los dibujos que le estaba diciendo que tienen que ver con civil, usamos entonces la línea oblicua o el punto. Este dice tipo de extremo, pero el tipo de extremo nada más está en la flecha. Bien. Posición de las cifras de cota. Bien. Vamos a ver esto aquí, la posición de bueno, esta ya la vimos, pero hay otra más, esto que está acá. Esta que está aquí, disposición de las cotas. Mire, aquí yo rayé esto con lápiz para indicar que esto no se debe hacer. Que las líneas de cota de acotación, pues, como por ejemplo para acotar esa pieza que está, yo la rayé aquí, la voy a borrar. Bien, si yo voy a acotar esa pieza que tiene todo eso escalonado así, yo no debo poner una cifra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Esto es desordenado y no se le ve. Yo tengo que alinear todo aquí, bajar mis líneas de extensión, en cada una de las distancias, y todas van a ir alineadas. Y no poner una acá y otra allá y otra acá, no.
Aquí yo puse esto para indicar que esto no está bien. Esto no. Lo puse a mano. Lo que debe ser es esto. Deben estar siempre alineadas. Otra cosa, por ejemplo, en lo que es acotación. Si yo voy a acotar un diámetro, este es un hueco aquí o algo circular que hay aquí dentro de esa pieza, ¿verdad? Y yo tengo que poner aquí cuánto mide ese diámetro, para que el que lo va a construir o a hacerlo en madera o en metal, lo que sea, sepa que eso tiene 20 de diámetro. Entonces yo pongo mi cifra ahí. Y la pongo contraria, fíjense, la pongo a 45 grados porque mis ejes de esa circunferencia están en este sentido y en este sentido, vertical y horizontal. Entonces yo no debo poner mi diámetro aquí, que coincida con uno de los ejes. Técnicamente se dice que debe ser así y que los ejes queden libres y pongo esto aquí. ¿Ya? Entonces los diámetros se acotan así, dentro y esto. Bueno, ahí más adelante vamos a ver si si el círculo es muy pequeño y no va a caber ahí, bueno, entonces hay otra manera de hacerlo fuera que la vamos a ver en otra lámina. Otra cosa, esto que está aquí en rojo, esto está en rojo para indicar que estas cosas no deben pasar, pero el hecho que no deben pasar, eso es, yo lo evito hasta donde pueda para que mi dibujo técnicamente quede, lo que podríamos decir, más limpio, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con esto? Aquí se dice que yo no debo... perdón. Lo que se dice aquí, no, es que estaba confundiendo al contrario. Lo que se dice aquí con esto rojo es que no se deben repetir las medidas como dijimos en una anterior, ya verá que si yo tengo que esto de aquí a acá mide 90 y esto de aquí a aquí, a donde está el centro de ese círculo mide 50, yo no necesito poner ese 40, yo sé que 90 menos 50 me va a dar 40, entonces no necesito poner esto, ni esto. Eso es repetir medidas, incluso acá, ¿no? Ya yo tengo esta de aquí a aquí que es 35, si esta de acá mide 18, esta de 17 no necesito ponerla, porque yo 35 más 10, menos 18 me da 17, ya yo sé que de ahí es 17. Igual esta de 15, entonces esto es no repetirlo. Mira, aquí tengo una que es cotas pequeñas, dice, bien. ¿Qué sucede con las cotas pequeñas? Cuando la cota es como esta, como esta, como esa, quizás en esta no hay problema, y yo pongo mi cifra aquí, y bueno, en estas menos yo pongo ahí. Pero cuando tengo una cota como esta, voy a acotar esta distancia que hay, este pedacito que está allí. Primero, no puedo poner las puntas de flecha adentro, porque si pongo las puntas de flechas adentro, imagínense, ni caben ahí las dos, si caben justitas. Ya no tengo dónde poner la cifra. Bien. Entonces la cota pequeña se hace así, se resuelve así. Yo tengo mis líneas de extensión aquí, ¿verdad? Indicando que y mi flechita la pongo por fuera, así como está aquí, si es que uso flecha. Si uso flecha la pongo por fuera. De todas maneras, ese espacio ahí, aunque use la flecha por fuera, no va a caber ahí, de repente no va a caber ahí la cifra, va a quedar estrecha con las líneas de extensión. Entonces la hago con una línea indicadora, se llama esto, ¿no? Una línea indicadora, yo digo que eso que está ahí mide 10 centímetros, por ejemplo. O si no lo hago con línea indicadora, la hago como está acá, sin la línea indicadora, y lo pongo, pero no lo pongo en el espacio, lo pongo un poquito más afuera y pongo que es 10. Eso es igual que acá, o con línea indicadora o con esto. O lo hago aquí. En una de esas puntas de la flechita no lo hago aquí, sino que lo pongo aquí. Lo puedo poner ahí y no lo pongo aquí. ¿Ya? Lo puedo poner en una, por ahí lo vamos a ver en otra en donde lo podemos poner así. Eso para cuando se trata de acotaciones pequeñas que no puedo poner la cifra allí. Mire que hay un diámetro, no está puesto esto, pero solamente están puestas las acotaciones. Bien, vamos aquí ahora a esto. Yo tengo aquí una pieza, bueno, esta la rayé toda, pero no importa. Voy a ver si es al lápiz, voy a ver si la puedo borrar para que ya yo le expliqué y la rayé toda. Bien, esta pieza que está aquí, yo la tengo, no tengo nada de esto que hay por aquí hecho a lápiz todavía, esto se lo voy a decir. Esta pieza que está aquí es la original.
esa pieza es circular. Esto es circular como lo puse aquí, así, es algo como así, ¿verdad? Esta con esta, y después va esta más grande, ¿no? Después va esta que es más grande acá, ¿verdad? Bien, es circular, círculo, círculo y círculo acá, ¿verdad? Bien, pero como aquí la estoy viendo de este lado acá, como aquí la estoy viendo por acá, entonces, bueno, por supuesto yo no veo los círculos están ahí y esto que está aquí, pero eso es, ¿y por qué es circular? Porque aquí tiene un eje central, que sale un pedacito ahí y otro pedacito aquí, tiene un eje central, eso me indica a mí que esto es círculo, pero además del eje, cuando yo le pongo esta acotación de aquí a aquí, que sería el diámetro, si esto es circular y esto es circular, estos tres son circulares, sería el diámetro, entonces yo le tengo que poner, como aquí no se ve claramente, si fuese un dibujo como este, pues sí, claramente que es circular, bueno, a través del eje sí, entonces yo le tengo que poner esto que está aquí, ¿ve? Diámetro 20, diámetro 25, diámetro 31, le pongo este símbolo de diámetro que nosotros lo conocemos, le ponemos el símbolo por delante a la cifra. Al ponerle diámetro, inmediatamente, aunque yo lo otro no lo haya visto muy claro, al ponerle diámetro aquí, ya yo sé que esto es circular. Claro, si tengo esta vista de acá, por este lado, entonces, bueno, ya yo voy a ver esto, ¿verdad? Yo voy a ver que por lo menos con estos dos, que tengo uno pequeño que es este y uno mayor que es este y después uno mayor todavía porque son tres, ¿verdad? Pero aquí le hice dos. Entonces ese diámetro, en vez de acotarlo allí, yo lo puedo acotar aquí. Y le pongo que ese diámetro es 20. El segundo, sí, no, el segundo lo acoto aquí. Pero el primero yo lo acoto aquí. Inmediatamente que esto me dice que es circular, esto que está aquí me dice que la otra es circular, ya yo no tengo ninguna duda. Pero sé... si fuesen dos nada más, yo podría hacer esto que está aquí. Si nada más fuesen dos. Hago esto, y le pongo entonces mi cifra de aquí para acá. Vamos a suponer que esa dice que es 25. Entonces yo le pongo aquí 25. Y no le tengo que poner diámetro. Aquí yo le pongo el símbolo de diámetro porque no es tan obvio que sea diámetro, pero aquí sí es obvio que esto es circular, ¿verdad? Entonces no tengo que ponerle el símbolo de diámetro, ¿verdad? Bien. Entonces, esto lo acoto así, y entonces lo puedo acotar acá en cuanto a las dimensiones, en cuanto a las longitudes. Ya acá es los diámetros, pero en cuanto a las longitudes, esto sale de aquí a aquí, sale 10, y de aquí a aquí, 25. Y de aquí a aquí 55. Así como yo hice esto aquí, como mejor dicho, no lo hice yo, esto estaba en la lámina, también se decía que yo podía hacer esto aquí, ¿verdad? Y traer esto aquí, ese aquí, y ese, o este hasta acá, y poner los tres, y no tenía que poner el total de 55. Si yo pongo los tres, estos tres ya yo sé cuánto hay de aquí a aquí porque los sumo, ¿verdad? Y no tendría que poner el de 50. Entonces ya no sería necesario poner el de 55. Y le pongo este de aquí 5. Ya no serían 3, ya serían 4. 10, 25, lo que mida este, ¿ya? Que ahora ese mediría cuando yo resto esto menos esto, ¿verdad? Pero le pongo lo que mide este y ya tengo 4 aquí y no tengo que poner 55. Bien. Ahora vamos a ver estos aquí. Aquí yo tengo una serie de círculos, bueno, en este caso pequeños, pero no importa el tamaño. Si yo tengo estos círculos que están aquí, bueno, todos son iguales en cuanto al mismo diámetro, ¿verdad? Y están espaciados igualmente, ¿no? Entonces, como todo está espaciado igualmente, yo lo que debo poner, yo pongo aquí. Para ubicarlo, vamos a ver que yo tengo que construir esta pieza, esta placa que está aquí, con esos círculos allí, en un taller. Claro, yo necesito primero saber el centro de mi primer círculo, a qué distancia está del borde de la placa. Bueno, está a 13, ¿ya? Está a 13 de ahí. Y lo demás, la medida en este sentido no necesito saberla. ¿Por qué? Porque yo veo obviamente que esto está en el centro. Si yo veo que esto está en el centro, no necesito saber poner esta distancia, digamos que de aquí
aquí, de repente la puedo poner, ¿no? Pero que de aquí a aquí es tanto, ¿no? Del centro acá para ubicarlo. Pero como ya es obvio que está en el centro, esto es simétrico, entonces yo allí ya no tengo ningún problema. Lo que sí tengo que saber es este de acá, de este borde, porque aquí sí, este borde necesito saber que esto es 13. Y de aquí hasta acá, de centro a centro, se miden los círculos. Los círculos se miden de centro a centro, siempre. Nunca usted mide un círculo desde el borde aquí, desde donde termina el diámetro. Usted lo mide de centro a centro. Así se miden los círculos. Así se ponen las acotaciones en los círculos. Entonces, de centro a centro, aquí le pusieron que son 1, 2, 3, 4, 5 distancias. 1, 2, 3, 4, 5 distancias de 13. Eso me da total 65. De aquí a acá 65. Ahí lo detallaron, ¿no? Lo detallaron para indicar que la distancia entre los círculos, ese sí es del borde aquí porque tengo una línea central de aquí a aquí, esa distancia es 13. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Para ver. No. Miento. La distancia es esta, de centro a centro, porque esta es 13, mire, igual, ¿ve? 13, 13, 13, 13 y 13, correcto. Ya yo iba a contradecirme y lo que he dicho, no, es de centro a centro. Pero no voy a poner 13, 13, 13, 13, 13, ¿no? O sea, lo que hicieron aquí fue que resumieron y multiplicaron. Si esto mide 13, la distancia aquí son 13 y son 5 distancias, ¿no? Que total 65 de aquí a acá. Bien. Si esto es, estas curvas, por ejemplo, aquí, yo necesito ponerle su dimensionamiento para que el que va a sacar esa curva sepa con qué radio la va a hacer, ¿verdad? Incluso acá. Así que aquí, lo que se indica aquí es si el radio de esa curva es tal que la distancia permite ponerle aquí que el radio es 15, entonces lo pongo ahí. Pero si la curva es más pequeña, ya no me permite de aquí a aquí poner R5, aquí no cabe que diría, ustedes lo pongo acá afuera como está aquí. Indico que esa es la curva y que el radio es 5. Incluso acá, indico que esa es la curva y que el radio es 7. Esto que está aquí. El radio es 7 y señalo la curva adentro, acá la estoy señalando afuera. Puede ser adentro, puede ser afuera. Señalo eso. Si cabe adentro lo pongo, si no afuera lo pongo así. Técnicamente es así. Ya. Aquí está lo que yo les decía, por ejemplo, de la acotación del diámetro. Si yo tengo el centro de la circunferencia aquí, no quiero que eso, mire que aquí se ve más limpio. Entonces yo corro mi cifra de ese diámetro, que es 20, en vez de tenerla aquí en el centro y que me vaya, entonces la pongo allá para que quede más, lo que se llama el dibujo más limpio. Yo la puedo correr a mano, de hecho la hago acá, pero aún en AutoCAD yo la puedo correr para allá o para acá. Y por último, vamos a ver aquí esto. Si yo tengo una línea horizontal, una acotación horizontal, por ejemplo, como estas que tengo aquí y acá y todas estas acotaciones que están aquí, yo las pongo, si yo tengo acotaciones horizontales, entonces la cifra va en este sentido, ¿verdad? Si las tengo verticales, como aquí, la cifra va ahí, sobre la línea, jamás debe ir acá abajo. Va sobre la línea, mire, sobre la línea, y hay una pequeña distancia allí. Si es horizontal, sobre la línea y corre hacia acá, y no abajo. Lo que quiere decir ahí es que no es abajo. Esta figura radial que tenemos aquí, lo que nos dice es eso, que si es horizontal va aquí, y si es a 30 grados, a 60 o a 90, va sobre la línea en el sentido hacia allá. Mire, en este sentido.
Pero cuando pasamos de 90 para acá, la cifra sigue arriba, pero entonces ya no va a ir aquí hacia allá, ¿verdad? Viene de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá, y coincide con la horizontal. Y seguimos aquí y va hacia allá, hacia el centro. Siempre estas van hacia allá, hacia el centro. Cuando llegamos al centro coincide con esta, que es la vertical. Cuando venimos acá, entonces nos repetimos como acá. Venimos hacia acá con la cifra, venimos hacia acá, hacia acá. Esto es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa, que la anoté aquí, no está en la lámina de detalle, es que siempre hay el problema de que a qué distancia yo pongo mi línea de dimensión. Vamos a suponer que esto sea, esta es mi línea de dimensión. ¿A qué distancia del dibujo? Si este es el dibujo, esta distancia que hay aquí, de aquí a aquí, ¿a qué distancia la hago? Si yo tengo este dibujo aquí y yo voy a poner una dimensión aquí, si yo la pongo, digamos aquí, muy pegadita, vamos a pensar que sea de este lado de acá, aquí ya lo hice. Si yo pongo mi línea de dimensión muy pegadita al dibujo, cuando pongo mi cifra se me va a pegar al dibujo y va a ocurrir algo aquí. Técnicamente no se ve bien. Entonces yo tengo que alejarla a una distancia que no sea por acá tampoco, tan lejos del dibujo, ni que sea tan cerca. ¿Cuál es esta distancia? Se dice en el libro de texto que esa distancia normalmente se debe dejar más o menos como a 8 milímetros. 8 milímetros. De aquí a aquí. Y cuando tengo una segunda, vamos a tener que tuviese una segunda dimensión por acá, más larga, igual le dejo aquí los 8 milímetros. Y puedo tener hasta 3. Esta y esta. 8 milímetros entre cada una. Eso se da mucho en los dibujos de civil. Y yo lo ponía por aquí como un ejemplo, no sé, por aquí lo tenía, en donde yo puse una columna. Aquí, por ejemplo, yo puse aquí, que eso se da mucho, hice esto aquí, este dibujo adicional. Yo tengo aquí una columna en la esquina de una construcción, de una obra. Tengo aquí una pared y esta es una columna. Vista en planta, ¿no? En vista de planta. Tengo la columna ahí, pero ¿qué sucede? Que aquí yo tengo una ventana. Y aquí tengo un pedacito de pared, todavía la ventana está lejos de la columna. Entonces yo hago la acotación de mi columna. ¿Cuánto mide esa columna de aquí a aquí? Lo pongo aquí. Mi segunda acotación yo la quiero es a ver a qué distancia estoy de la esquina a la ventana. Pongo mi segunda. Y mi tercera acotación a lo mejor es hasta acá. Entonces yo pongo aquí mi distancia, aquí mi distancia, aquí mi distancia. Y puedo usar hasta 3, 4 no debo usar, técnicamente ya no debe ser. Hasta 3 está bien. Por ahí yo tengo una planta arquitectónica de un plano por ahí que yo tenía y lo puse aquí, al revés. Lo puse aquí y les voy a mandar una foto de esta esquinita que está aquí para que sea más grande, ¿no? Pero miren esta planta, aquí en esta planta arquitectónica, está hecha en AutoCAD, pero de todas maneras, los principios, miren aquí, yo tengo dimensiones, esta dimensión, porque yo puedo achicar mi número, ese número a mano, yo no lo podría hacer así, pero bueno, dimensiones pequeñas, pero esa dimensión dice ahí 40, o sea que no es, o sea, lo que pasa es que esto está a una escala que se redujo para meterlo en una hoja 8,5 por 11, entonces aquí todo aparece, pero las distancias, miren, las distancias son iguales entre una línea de dimensión, la otra línea de dimensión y la otra línea de dimensión. Las distancias son iguales. Y eso de que allá decía, por ejemplo, yo decía en una de esas que lo puse en rojo, era que las líneas de dimensión no debe tratarse de que no se crucen, pero en una planta como esta es imposible que una línea de dimensión como esta, que está aquí, no se cruce con esta que está acá. Es casi imposible porque yo necesito poner esta y esta va desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá. Y esta va desde aquí hasta acá y dice que 390 hasta acá. Entonces aquí hay un cruce.
Se dice por ahí en la técnica que estos cruces entre una línea de dimensión deben evitarse, pero en dibujo de planta que hay tanta acotación, es casi imposible que no haya estos cruces así entre líneas de dimensión. Así que eso, lo que dice la técnica es que se deben tratar de evitarse, pero no dice que no se debe, porque imagínense eso de que no se debe, aquí sería imposible. Entonces uno trata de evitarlo hasta donde pueda, para cumplir con la técnica, pero ya en este tipo de dibujo que tiene tantas dimensiones como ustedes lo ven, es bastante difícil. Se lo dejamos allí para que el video solamente sea de 36 minutos. Okay.